Buenos días, compañeros y compañeras, docentes y maestros. El día de hoy, en este preciso momento y en este video también, vamos a aclarar lo que fue nuestro proceso construyendo un tubófono para la materia de acústica musical y para la presentación de nuestro proyecto final del segundo ciclo de este segundo semestre. Sin más que decir, comencemos con el video. Resumen del proyecto. El presente proyecto se centra en la construcción de un instrumento musical físico, específicamente de un tubófono. La finalidad es crear un instrumento que no solo produzca sonidos de alta calidad, sino que también sirva como recurso didáctico para la enseñanza de la acústica musical. El proyecto se inicia con una revisión teórica de conceptos fundamentales, incluyendo la longitud de onda, la frecuencia y la resonancia en tubos. A partir de estas bases se seleccionan los materiales y se determinan las dimensiones óptimas del tubófono. Los materiales principales incluyen tubos de PVC, uniones lisas de PVC, pegamento para tuberías, pintura, planchas de madera y lijas. Posteriormente, se procede a la construcción física del tubófono, asegurando precisión en la fabricación y el ensamblaje. Se utilizan herramientas como analizadores de espectros para evaluar las frecuencias producidas y ajustar parámetros para la longitud de los tubos y las conexiones. Los resultados obtenidos se analizan comparándolos con los valores teóricos esperados, discutiendo las implicaciones de las diferencias encontradas. Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto, destacando los logros alcanzados, las lecciones aprendidas y las posibles mejoras para futuros desarrollos. Introducción. La acústica musical es una rama de la física que estudia el sonido y su percepción, así como las propiedades físicas de los instrumentos musicales, la construcción de un instrumento musical físico como un tubófono de PVC, utilizando principios matemáticos y fórmulas acústicas. Permite explorar y entender las relaciones entre las dimensiones físicas del instrumento y los sonidos que produce. Este proyecto no solo ofrece una experiencia práctica en la construcción y ajuste de un instrumento musical, sino que también proporciona un recurso educativo valioso para la enseñanza de conceptos acústicos fundamentales. El tubófono de PVC es una forma sencilla pero eficaz de demostrar los principios acústicos. La longitud y el diámetro de los tubos de PVC se pueden modificar fácilmente, lo que permite una investigación directa de cómo afectan la frecuencia y el timbre del sonido. La importancia del proyecto radica en su capacidad para conectar conceptos acústicos teóricos con una aplicación práctica, permitiendo una comprensión más profunda y lógica del tema. Objetivo en general: diseñar y construir un tubófono de PVC utilizando principios matemáticos y fórmulas acústicas para optimizar sus características sonoras, cumpliendo así con los objetivos educativos de la materia de acústica musical. Objetivos específicos: aplicar principios matemáticos y fórmulas acústicas para determinar las dimensiones óptimas de los tubos de PVC. Construir un tubófono de PVC utilizando técnicas de fabricación adecuadas y materiales accesibles. Evaluar y optimizar el desempeño acústico del tubófono mediante mediciones y análisis de frecuencia. Facilitar la comprensión, práctica de conceptos acústicos a través de la construcción y ajuste del tubófono. Proporcionar una herramienta educativa que demuestre la aplicación de la teoría acústica musical en la práctica. Marco histórico. El estudio de la acústica musical tiene una rica historia que se extiende a lo largo de milenios, desde las primeras civilizaciones que comenzaron a experimentar con el sonido hasta los desarrollos modernos en teoría musical y tecnología de instrumentos. El desarrollo de instrumentos musicales en particular ha sido fundamental para la evaluación de la música y la comprensión de los principios acústicos. A continuación, se presenta un recorrido por los hitos históricos más relevantes en el desarrollo de la acústica y los instrumentos musicales, con un enfoque en cómo estos principios han sido aplicados y comprendidos a lo largo del tiempo. Orígenes de la acústica musical. Los primeros estudios sobre la acústica musical se remontaron a la antigua Grecia, donde filósofos y científicos como Pitágoras investigaron la relación entre las proporciones matemáticas y los intervalos musicales. Pitágoras descubrió que las notas musicales podían ser descritas mediante ratios simples, lo que sentó las bases de la teoría musical matemática. Según sus estudios,
Las cuerdas de diferentes longitudes producían sonidos armónicos cuando sus longitudes estaban en proporciones simples como 2, 2.1 o 3, 2.2. Este descubrimiento es conocido como la ley de las cuerdas vibrantes y es uno de los primeros ejemplos documentados de la aplicación de matemáticas a la música. Aristóteles y Euclides también contribuyeron significativamente al campo de la acústica. Aristóteles estudió la propagación del sonido, sugiriendo que el sonido viajaba a través del aire en forma de ondas. Euclides, por otro lado, se centró en las matemáticas de la música, desarrollando teorías sobre la afinación y las proporciones armónicas que influyeron en el desarrollo posterior de la teoría musical. Edad Media y Renacimiento. Durante la Edad Media, los estudios sobre la acústica musical continuaron, aunque en un contexto más limitado debido a la influencia de la Iglesia y falta de avances tecnológicos significativos. Sin embargo, el Renacimiento trajo consigo un nuevo aire de interés en la ciencia y la música. Uno de los más destacados investigadores de este periodo fue Vincenzo Galilei, padre de Galileo Galilei, quien estudió las propiedades de las cuerdas vibrantes y los tubos sonoros. Siglo XVII y XVIII. Los fundamentos de la acústica moderna. El siglo XVII vio avances significativos en la comprensión de la acústica gracias a científicos como Marin Mersenne y Galileo Galilei. Mersenne es conocido como el padre de la acústica y sus trabajos sobre la frecuencia y la velocidad del sonido sentaron las bases para la acústica moderna. Publicó Harmonie Universale, donde describió cómo la frecuencia de una cuerda vibrante estaba relacionada con su longitud, tensión y densidad. Principios que son fundamentales en la construcción de instrumentos musicales. Galileo Galilei también realizó trabajos importantes y contribuciones a la acústica, estudiando la vibración de las cuerdas y las ondas sonoras. En su obra, Discursos y demostraciones matemáticas sobre las nuevas ciencias, de 1638, Galileo describe cómo las ondas sonoras se propagan y cómo las cuerdas vibrantes generan sonidos, proporcionando una comprensión más profunda de los fundamentos y fenómenos acústicos. En el siglo XVIII, el físico alemán Ernst Chanley realizó experimentos que visualizaban las vibraciones de placas metálicas, conocidas como figuras de Chanley. Estas figuras mostraban los nodos y antinodos de las vibraciones y proporcionaron una forma visual de estudiar las propiedades acústicas de los materiales. Los trabajos de Chanley no solo avanzaron la comprensión teórica de la acústica, sino que también influenciaron el diseño de instrumentos musicales, al demostrar cómo diferentes formas y materiales afectan las propiedades vibracionales. Siglo XIX. La era de la ciencia acústica. El siglo XIX fue un periodo crucial para el desarrollo de la acústica musical, marcado por los avances de científicos como Hermann von Helmholtz. Helmholtz es conocido por su obra sobre las sensaciones del tono, publicado en 1863, donde exploró la percepción del sonido y la física de las vibraciones. Introdujo conceptos como la resonancia y la síntesis de Fourier, que son esenciales para entender cómo los instrumentos musicales producen sonido y cómo estos sonidos son percibidos por el oído humano. La síntesis de Fourier, en particular, permitió a los científicos descomponer complejas ondas sonoras en sus componentes sinusoidales, proporcionando una herramienta matemática poderosa para el análisis acústico. Este enfoque fue fundamental para el desarrollo de la teoría de la música y el diseño de instrumentos musicales más precisos y afinados sobre todo. Siglo XX y XXI. Avances tecnológicos y nuevas fronteras. El siglo XX vio la aplicación de la electrónica y la informática en la acústica musical, revolucionando la forma en que se producen y analizan los sonidos. La invención de la grabación del sonido y la amplificación eléctrica permitió nuevas posibilidades para la creación y el diseño de instrumentos musicales. Los sintetizadores electrónicos y los programas de software de síntesis de sonido, basados en principios de la síntesis de Fourier y otras técnicas matemáticas,
permitieron una exploración sin precedentes de los sonidos y las capacidades musicales. Por otra parte, en el ámbito académico, la teoría de la acústica se expandió con investigaciones en psicoacústica, que estudia cómo los humanos perciben el sonido, y en acústica arquitectónica, que investiga cómo diseñar espacios para optimizar la acústica. Estas áreas de estudio han influido en el diseño de auditorías, teatros y estudios de grabación, asegurando que los entornos de rendimiento y producción musical proporcionen la mejor calidad sonora posible. Además, los avances en materiales y técnicas de fabricación han permitido la construcción de instrumentos musicales con características acústicas mejoradas. La utilización de materiales compuestos y la precisión en la fabricación han resultado en instrumentos que pueden producir sonidos más ricos y resonantes, adaptándose mejor a las necesidades de los músicos modernos hoy en día. Marco teórico. Principios de la acústica musical. La acústica musical es la rama en la física que estudia cómo se generan, transmiten y persiguen los sonidos musicales. Los fundamentos teóricos de la acústica musical se basan en la comprensión de las ondas sonoras, la resonancia, la frecuencia y el timbre. Ondas sonoras. El sonido es una longitudinal que se propaga a través de un medio elástico, como el aire, el agua o sólidos. Las ondas sonoras se caracterizan por su frecuencia, longitud de onda, amplitud y velocidad de propagación. La frecuencia de una onda sonora se mide en Hz y representa el número de ciclos por segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes en el ciclo de la onda, y la velocidad de propagación del sonido depende del medio en el que se transmite. En el aire, a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es aproximadamente de 343 metros por segundo. Resonancia. La resonancia es un fenómeno en el que el sistema físico oscila con mayor amplitud a ciertas frecuencias específicas, conocidas como frecuencias resonantes. En los instrumentos musicales, la resonancia es crucial para amplificar y enriquecer el sonido producido. Por ejemplo, en un tubo de PVC, las frecuencias resonantes están determinadas por la longitud y el diámetro del tubo. Cuando el aire dentro del tubo vibra a una de sus frecuencias resonantes, se produce un sonido claro y fuerte. Frecuencia y timbre. La frecuencia de una onda sonora determina el tono del sonido percibido, mientras que el timbre se refiere a la calidad o color del sonido, que permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras que producen la misma frecuencia fundamental. El timbre está determinado por la forma de la onda sonora, que incluye la frecuencia fundamental y sus armónicos o sobretonos. Modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son esenciales para diseñar y optimizar instrumentos musicales, ya que permiten predecir cómo las dimensiones y propiedades materiales del instrumento afectarán el sonido producido. Ecuación de la onda. La ecuación de la onda es una de las ecuaciones fundamentales en la acústica. Para una onda sonora en una dimensión, la ecuación se expresa de la siguiente manera, donde Y es la desviación de la onda t, es el tiempo, x es la posición y v es la velocidad de la onda. Esta ecuación describe cómo se propaga una onda sonora en el espacio y el tiempo. Frecuencia de resonancia en tubos abiertos y cerrados. Para un tubo abierto en ambos extremos, las frecuencias resonantes están dadas por donde F es la frecuencia de resonancia del N armónico, V es la velocidad del sonido en el aire y L es la longitud del tubo. N es un número entero positivo. Para un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, las frecuencias están dadas por donde N es un número entero positivo y los otros términos son los mismos que en la ecuación anterior. Estas fórmulas son esenciales para determinar las longitudes de los tubos de PVC, que se utilizarán en el tubófono para producir las notas deseadas. Longitud de onda y frecuencia. La relación entre la longitud de onda y la frecuencia de una onda sonora se expresa mediante la ecuación donde V es la velocidad del sonido en el medio. Esta ecuación es útil para calcular la longitud de onda de las ondas sonoras producidas por el tubófono
y ajustar las dimensiones del instrumento para obtener las frecuencias deseadas. Desarrollo. La construcción de un tubófono de PVC implica la selección de los materiales adecuados y el diseño preciso de los tubos para producir las notas musicales deseadas. Selección de materiales. Para este proyecto se utilizan los siguientes materiales: 2 tubófonos de PVC de 50.8 milímetros de diámetro y 3 metros de longitud cada uno, cinta aislante, goma para madera, 4 planchas de aglomerado de 600 milímetros por 300 milímetros y por 12 milímetros, 2 planchas de aglomerado de 600 milímetros, 120 milímetros y 12 milímetros, y lijas de cualquier medida. Diseño de los tubos. El diseño de los tubos implica calcular las longitudes adecuadas para producir las frecuencias de resonancia deseadas. Utilizando las fórmulas de resonancia mencionadas anteriormente, se puede determinar la longitud necesaria para cada tubo. Por ejemplo, si se desea que un tubo produzca una frecuencia de 440 Hz, que es la nota de la A4, se puede usar la fórmula de la siguiente manera. Suponiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundos, la longitud del tubo se calcula como tabla de referencia. Las tablas de referencia son herramientas útiles para diseñar y ajustar el tubófono. A continuación, se presenta una tabla con las longitudes de los tubos necesarias para producir algunas notas musicales comunes en un tubófono de PVC, asumiendo una velocidad del sonido de 343 metros sobre segundos. Construcción y ensamblaje. Los tubos de PVC se cortan a longitudes calculadas utilizando la fórmula del punto anterior. En este caso, decidimos realizar solo una escala a partir de C4 hasta B4. En total serían 12 tubos. Después, se procedió a trazar en la madera el patrón de corte para los círculos. Se decidió utilizar una plantilla similar a un piano con 2 filas de círculos, la fila inferior para las notas blancas y la superior para las notas negras. Una vez realizados los agujeros, se procede a colocar los tubos fijándolos con un poco de cinta alrededor para compensar el diámetro faltante con el de los agujeros y que no se deciden a ser golpeados. Por último, se completa la estructura del instrumento colocando soportes laterales y un acabado de pintura. Resultados acústicos. Una vez construido el tubófono, es crucial evaluar y optimizar su desempeño acústico mediante mediciones y análisis. Mediciones de frecuencia. Se pueden utilizar analizadores de espectro y aplicaciones de software para medir las frecuencias producidas por el tubófono. Utilizamos un afinador digital en este caso, de aplicación del celular. Esta herramienta nos permitió visualizar si la longitud del corte del tubo coincidía con la afinación esperada. Hicimos la misma medición para cada uno de los tubos y así pudimos constatar que el resultado fue el esperado. Ajustes y optimización. Si las frecuencias medidas no coinciden con las esperadas, se pueden realizar ajustes en la longitud de los tubos o en las conexiones para afinar el instrumento. Esto puede implicar cortar pequeños segmentos de los tubos o ajustar la tensión en la colocación de las conexiones. Conclusiones. La construcción del tubófono de PVC ha permitido aplicar y comprender de manera práctica los principios de la acústica y las matemáticas en la creación de instrumentos musicales, a través de uso de fórmulas y modelos atómicos. Se ha demostrado cómo estos conceptos son esenciales para determinar las dimensiones y optimizar el diseño del instrumento, asegurando que se produzcan las frecuencias resonantes deseadas. La precisión en la construcción y la selección de los materiales de calidad han resultado cruciales para obtener un rendimiento acústico, evidenciando la necesidad de un trabajo meticuloso y exacto. Además, el proceso de experimentación y ajuste ha proporcionado una valiosa experiencia práctica en la solución de problemas y la optimización del diseño. Este proyecto no solo ha integrado conocimientos de música, matemáticas y física, sino que también ha destacado como una herramienta educativa e enriquecedora. Sí, es que le falta un toque.
recomendaciones. Es fundamental realizar una planificación y diseño detallados antes de comenzar la construcción del instrumento. Utilizando cálculos precisos y tablas de referencia para evitar errores, la selección de materiales de alta calidad, especialmente los tubos de PVC y las planchas de madera, es crucial para el rendimiento del tubófono durante el proceso de construcción. Es importante realizar cortes precisos y asegurar que las uniones estén bien alineadas. Después de la construcción inicial, se recomienda dedicar tiempo a la afinación y ajustes finos para mejorar la precisión de las notas producidas. Utilizando herramientas de medición acústica, mantener una documentación detallada del proceso de construcción facilitará la identificación de errores y la implementación de mejoras en futuros proyectos. Y por último, para finalizar en este video de acústica musical, quería agradecerles justamente a mis compañeros Yaret Espinosas y Andy Bajaña, que con cada granito de arena han aportado en este proyecto, y sin ellos justamente no se hubiera resolvido algunas de las inquietudes y dudas en este parcial y en este semestre de lo que es la materia de acústica musical. Y sin nada más que decir,